¿Qué tal? Mi nombre es Eric Chango Luisa, soy estudiante de agronomía y el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto de bioestadística. El tema escogido para este proyecto es la aplicación de fuentes de fósforo y nitrógeno en las plantas de brócoli. Son muy pocos los países que toman el riesgo de sembrar brócoli. Aunque esta planta no es considerada como vegetal en auge, hay que reconocer los muchos beneficios que logra aportar. En nuestro país, en los últimos años, el brócoli ha presentado un fuerte dinamismo. Sin embargo, para mantener la calidad de este producto de exportación, se debe tomar en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es el buscar mejorar la calidad del producto, ya sea mediante macro o micronutrientes. Debido a las condiciones ácidas y por lo tanto la baja fertilidad de los suelos en nuestro país, existe una deficiencia en la toma de algunos elementos como el fósforo y el nitrógeno. Cabe recalcar que el nitrógeno y el fósforo son macroelementos importantes, esenciales para la planta, ya que cumplen roles en nutrición, almacenamiento y transporte. Objetivo: en base al estudio realizado, determinar qué fuente es la más óptima, tomando en cuenta los cambios presentes en la plantación de brócoli. Los objetivos específicos son evaluar qué tan efectivas resultan las fuentes de fósforo y nitrógeno aplicadas en las plantas de brócoli, así también como evaluar si existen diferencias entre las plantas fertilizadas y no fertilizadas, y determinar la opción más adecuada teniendo en cuenta los resultados obtenidos y los costos de producción. Revisión de literatura. Hoy en día, el cultivo del brócoli se ha expandido por toda Europa, algunos países asiáticos y especialmente en Estados Unidos, el cual es el país con la mayor producción mundial. El fósforo es uno de los elementos necesarios para el desarrollo de la agricultura. Esto quiere decir que su función no es realizada por ningún otro elemento. Por esta razón, cuando existe falta de fósforo, las plantas no tienen un desarrollo adecuado. El nitrógeno es el elemento principal para el crecimiento de las plantas, ya que forma parte de los aminoácidos, que son los componentes principales de las proteínas, así como también intervienen de manera fundamental en las moléculas de clorofila y en hormonas tan importantes como las auxinas o las citokininas. En un experimento a plantas de frambuesas se realizó una fertilización de nitrógeno y fósforo a diferentes dosis y de forma aleatoria. Con el fin de comparar y obtener conclusiones acerca del proyecto, se utilizaron un grupo de plantas control. Con este proyecto se obtuvo que en general las diferencias no resultaron significativas. Para poder hacer el estudio de este proyecto, se estableció el siguiente problema. En una hacienda se toman las medidas de la longitud del tallo de dos grupos de plantas de brócoli, un grupo al que se le aplicó fertilizante nitrógeno de urea y otro grupo al que se le aplicó fosfato monoamónico. Aparentemente, las medidas en las plantas con una fuente de fósforo son mayores, pero para tomar una decisión acerca de qué fertilizante utilizar con estas plantas, se quiere saber si existe una diferencia significativa entre las medidas de las plantas con uno u otro fertilizante. Por lo tanto, se procedió a hacer el estudio. Para obtener los datos, se procedió a la siembra de diferentes grupos de plantas girasabia con diferentes tratamientos. Para la fuente de nitrógeno utilizamos la urea y para la fuente de fósforo el fosfato monoamónico. Se dividió las plantas de la siguiente manera. Un grupo de 12 plantas se le aplicó un fertilizante nitrogenado. A otro grupo de 12 plantas también se le aplicó un fertilizante de fósforo. Y por último, a otro grupo de 12 plantas no se le aplicó ningún tipo de fertilizante. Cabe recalcar que la dosis aplicada fue de 50 ppm, aplicadas por el método de Drench 2 veces por semana durante 6 semanas. Resultados. Para poder observar los resultados, a la sexta semana después de la siembra se procedió a tomar la medida de la longitud del tallo de todas las plantas y se obtuvo lo siguiente. Como podemos observar, las plantas fertilizadas obtuvieron mejores resultados que las plantas control. Por lo tanto, podemos asumir que los fertilizantes sí dieron resultados en las plantas de brócoli. Pero, ¿qué fertilizante es mejor? Para poder saber si un fertilizante aportó más a las plantas de brócoli, necesitamos saber si existe una diferencia significativa entre el tamaño de la longitud del tallo de ambas. Por lo tanto, debemos comparar entre las plantas que fueron aplicadas urea y las plantas que fueron aplicadas fosfato monoamónico. En este caso tenemos dos variables, la variable fuente,
que, como sabemos, es una variable categórica, y la variable medida de longitud del tallo, la cual es una variable numérica, siendo la fuente la variable de agrupación. Cabe recalcar que la variable aleatoria en los dos grupos se divide de forma normal. Se realizó una serie de pasos para poder calcular si existen diferencias significativas entre las dos muestras. Paso 1. Prueba de hipótesis. En este caso, la hipótesis nula sería que la media de las medidas de longitud del tallo de las plantas fertilizadas con una fuente nitrogenada es igual a la medida de la longitud del tallo de las plantas fertilizadas con una fuente de fósforo. Es decir, no existe una diferencia significativa entre los efectos de los dos fertilizantes. Y la hipótesis alterna sería que la media de las medidas de longitud del tallo de las plantas fertilizadas con una fuente nitrogenada es diferente a la media de la longitud del tallo de las plantas fertilizadas con una fuente de fósforo, es decir, que existe una diferencia significativa entre los efectos de los dos fertilizantes. Paso 2. Determinar alfa. El nivel de significancia o nivel alfa es el porcentaje de error que corremos al realizar nuestra prueba estadística. En este caso vamos a usar un nivel alfa del 5%, es decir, 0.05, y un intervalo de confianza del 95%. Paso 3. Elección de la prueba estadística. En base a los datos que se tienen y las características de los mismos, decidimos que el utilizar la prueba T-de-Student para muestras independientes es la mejor opción. La prueba T-de-Student compara las medias de dos tipos de casos y concluye si existe o no una diferencia significativa entre estos. Paso 4. Calcular el estadístico. Para poder calcular los estadísticos, se procedió a introducir los datos en el software Minitab y se obtuvieron los siguientes resultados. Como podemos observar, al introducir los datos en el programa Minitab, nos arroja valores como n, el valor de la media, la desviación estándar, el error estándar, el valor de t, los grados de libertad y por último el valor de p. Paso 5. Decisión. En este caso, tomamos en cuenta p versus alfa para tomar una decisión. P nos da un valor de 0.033 que es menor a 0.05 de alfa. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna. Conclusión de la prueba T-de-Student. A partir de la prueba T-de-Student, se pudo conocer que sí existen diferencias significativas entre las medidas de la longitud del tallo de las plantas de brote. Esto quiere decir que con una fuente de fósforo, en este caso fosfato monoamónico, una dosis de 50, se obtienen mejores resultados. Estudio de precios. En general, los precios de estos dos fertilizantes dependen mucho de las marcas. Por ejemplo, un fertilizante de la gama de los fertilizantes Yaramila rodea entre los 32 y 38 dólares, ya que al ser un fertilizante importado es mucho más caro. Por otro lado, encontramos fertilizantes nacionales mucho más baratos, que rondean entre 18 y 20 dólares. Otra variable para definir el precio es que los fertilizantes muchas veces vienen mezclados con otros nutrientes, que sean macro o micronutrientes. Por lo tanto, el precio en comparación de fuentes de nitrógeno y fósforo son muy similares y dependen más de la marca y contenido del saco. Conclusión del proyecto. En base a los datos obtenidos de las pruebas de estadística realizadas, así también como la interpretación de los precios actuales en el mercado de nuestro país, podemos concluir que el fertilizante a base de fósforo, en este caso fosfato monoamónico, mostró mejores resultados significativos en el crecimiento de las plantas que el fertilizante a base de nitrógeno, a una dosis de 50 ppm los dos fertilizantes. Cabe destacar que esto no quiere decir que los fertilizantes fosfatados obtienen siempre mejores resultados por encima de los nitrogenados, ya que esto depende del tipo de planta al que se le aplica, la dosis y el tipo de fertilizante. Gracias.